Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el favor de Dios nuestra tanda, nuestra charla, nuestra formación permanente. Pues gracias a Dios pues estamos terminando pues este libro, es el primer curso de la Biblia, que viene siendo pues como el soporte a través del cual pues, nosotros vamos mejorando nuestra vida, nuestro acercamiento más a Jesús a través de la palabra, de la ciencia, de la reflexión humana, filosófica y de todos los pensamientos que hay. Que siempre la vida de la iglesia siempre va a estar girando en torno al pensamiento humano, siempre va a haber cuestionamientos, quien se aparte, quien dude, quien tenga miedo. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para poder tener la certeza de que estamos en el camino correcto y de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que Dios lo envió para salvarnos. Entonces, para ello necesitamos la Sagrada Escritura, el desarrollo de las ciencias, la patrística, el testimonio de los padres y el de los santos. Todo ello nos habla pues no es solamente un libro que se escribió hace siglos, sino que es la palabra de Dios que se nos revela como el instrumento de salvación. Dios quiere salvarnos y de esto trata la Biblia, y para eso envió a su Hijo al mundo concretamente, para que conociéndolo a Él descubramos al Dios invisible en el amor. Pues vamos a iniciar nuestro tema y ponernos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que ilumina nuestros corazones por medio de la Sagrada Escritura, haznos conscientes de la verdad que se nos ha revelado y que podamos disfrutar de la vida, de la gracia y la santidad que se nos da a través de ella, y que podamos descubrir a Jesús, nuestro Salvador, como el único Salvador que se ha enviado al mundo. Madre Santísima, que llevas a Jesús en tu vientre materno, enséñanos a estar cerca de Él, contemplarlo, adorarlo, escucharlo, pero sobre todo seguirlo y dar a conocer su doctrina con nuestra vida y nuestras obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya concluimos este libro. Ya no nos faltarían como dos temas, pero ya quedan implícitos lo que ya vimos. Bueno, ya más bien será el último tema, la misión de la Iglesia, que es anunciar la palabra de Dios al mundo. Y eso pues ya de alguna manera pues ya lo vimos, que primeramente tenemos que asumir como cristianos nuestra responsabilidad ante la creación. Tenemos un papel protagónico como obra de Dios en la creación, y estamos llamados a hablar con todas las culturas, como el Papa Francisco decíamos la semana pasada, que está hablando con todas las culturas, las religiones. Bueno, ya desde los papas Pablo VI y todos los que han venido, Juan Pablo II, Francisco, que se han inculturado más o se han metido más a las culturas orientales, asiáticas, para acercar el mensaje. No es que la fe cristiana se venda o se malbarate o se ofenda a Dios, no, sino que necesitamos acercarnos para que conozcamos, y conociendo podamos, a la luz del Evangelio, inculturar, atraer a otros a la salvación. Y también estamos llamados a impulsar una nueva evangelización, no porque hay que hacer otro evangelio, no, es decir, renovar, porque muchos bautizados no conocen a Dios, y nosotros que nos estamos preparando tenemos que llevarles el mensaje de salvación. Esa es la misión de la Iglesia, de todo bautizado. Y si nos estamos preparando, pues es precisamente para ello, para anunciar a Cristo. Entonces necesitamos acompañar el anuncio por medio del testimonio.
Si podemos hablar muchas lenguas, dice San Pablo, pero si no damos testimonio o hacemos doble vida, no, ¿verdad? No va a pegar. Que aunque pues, de todos modos en el fondo está Dios, pues no podemos dejarlo todo a Dios, sino que todos como bautizados tenemos un compromiso de testimonio, de fe, amor y fidelidad a Jesucristo. Y también asumir el compromiso sobre el mundo, es decir, llevando la justicia, reconciliarnos, lo que les digo el Papa, busca reconciliar los pueblos, reconciliar a los cristianos con los ortodoxos, los protestantes, porque es una madre, la iglesia es madre de todas las religiones cristianas que se separaron por ideologías, conveniencias, tanta cosa. No se tiene que olvidar que la iglesia es madre y una madre busca a sus hijos que se han separado a través del Papa. Es una invitación también a practicar la caridad de un modo eminente, y más en estos tiempos de crisis. Ya hemos dicho, hay mucho desempleo. Por ejemplo, los spots que están saliendo ahora en la tele del gobierno federal, se habla que la centralidad del Evangelio para Jesucristo son los pobres. Pero ese es un gancho político, hermano, solamente. Es decir, no se pueden abocar solamente a los pobres, olvidándose de los demás, o despojando a los demás de sus bienes. Muchos se han esforzado por tenerlos, porque se les va a quitar, porque se les va a dar a estos que no trabajan. Ciertamente se tiene que buscar la mediación, donde esté el trabajo honesto, bien remunerado, y no es quitar el dinero, sino que se haga justicia, que el trabajador tenga lo necesario, no que le quiten el dinero al rico para darse a los pobres, que se mantengan pobres de dádivas y luego se les obligue a votar. Eso es lo que está pretendiendo con Hugo Chávez allá en los países del sur. Así están, una pobreza extrema. Primero te dan, ya pedí, ahora tú me tienes que dar. Y es como se quieren empoderar en el gobierno. Aunque digan que no se van a reelegir, al decir no, están diciendo lo contrario. Revisemos lo que se dijo en campaña. Yo no me voy a reelegir, yo no voy a pelear, yo no voy a denunciar, yo no voy a meter a nadie en la cárcel, y todo se está cumpliendo. Lo que no es la verdad. Es la mentira se hace verdad, y lo que es verdad se hace mentira, se desecha. Pues mucho cuidado, hermanos, como miembros de la iglesia debemos estar atentos a que realmente se practique la caridad, la justicia, la reconciliación y la paz. Es lo que Cristo nos heredó, lo que los esposos, los gobiernos no usen para engañarnos. No, ¿verdad? Jesucristo dijo, hay que estar prevenidos contra esos falsos mesías. Hay que practicar la caridad, traducida en gestos de amor, no solamente de palabras, sino con las obras. Y eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Y qué es lo que urge? De descubrir la necesidad del anuncio, es lo más urgente, de la palabra. En todos los ámbitos, realizar una nueva escucha. Pues necesitamos que desde los niños, o formando a los adultos, puedan educar y formar a sus hijos en la verdad revelada a través de la Sagrada Escritura. Entonces con esto terminamos este libro. Pasamos al número 2, que también es importantísimo. Ya lo que se ha revelado en la Escritura, ahora vamos a ver a Jesucristo, que dice la ciencia, los pensamientos, los filósofos, si es o no el Hijo de Dios, si no es un usurpador. Entonces hay que ver a Cristo. El libro es Cristo, sacramento del Padre. Entonces Dios nos da, y es sacramento porque es santo y porque Él nos da la vida eterna. Es sagrado, es santo. Entonces vamos a pasar al tema número 1, que es Israel en tiempos de Jesús. Vamos a comenzar a ver lo que ya vimos acá, ciertas cosas desde la Biblia,
desde el texto bíblico. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva social, económica, política, cultural, religiosa, todo lo que rodeó el ambiente donde nació Jesús, cómo estaba. Entonces Jesús forma parte de una comunidad judía que le da su manera de ser y de hablar. Los chinos tienen su cultura, los japoneses su cultura, los coreanos, Europa dividida por muchos pueblos, cada quien tiene su expresión cultural, su lengua, la fe que era compartida, pues ahora ya se está segregando, se están apartando muchos de la fe católica por ideologías, por pensamientos, filosofías, y todo esto está llevando a los pueblos a desintegrarse, y es lo que en el fondo se pretende hacer con la vida del ser humano, del cristiano. En América también vemos muchos pueblos, una riqueza cultural variada, muy amplia, su lenguaje, pero practicamos la misma fe, aunque también ya se va perdiendo terreno con otras ideologías, con los mismos gobiernos que luchan por acabar con la fe cristiana, que aunque hablen de Cristo y de justicia, de caridad de pobres, solamente los usan para engañarlos, explotarlos, arrebatarles el voto y apoderarse del gobierno. Pues veamos cómo todo esto que vivimos hoy, también en el tiempo de Cristo, se mal usó los poderes para engañar, explotar a la gente. Bien, comenzamos con el texto bíblico. Son dos textos breves de Lucas. El primero es de capítulo 2, del verso del 1 al 2. De aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera un censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se realizó durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Aquí está la primera parte, nos ubica con los personajes, el emperador Augusto, César Augusto, que fue de un esplendor muy grande, impulsó mucho la cultura, el respeto a las religiones, dejó espacio para que se viera la religión en cada cultura, pues muchas cosas que trajo este emperador. Casi se apoderó de lo que es Asia, África, Europa, casi dominó todo. Pero como todos los imperios, ya dijimos, se pierden por la ambición. Entre más amplios, más gastos, más divisiones, y todo eso lleva a la ruina. Pues en este tiempo Jesús nació, en tiempos del emperador Augusto, y el gobernador que venía desde Siria para gobernar a Roma, perdón, a Israel. Era enviado desde los romanos para que ese gobernador de Siria, porque también se apoderaron de Siria. Los sirios dominaron también a los israelitas y estuvieron bajo el poder de muchos gobiernos, y ahora los sirios están bajo el dominio de los romanos y mandan de ahí a la gente para que vaya a gobernar al pueblo de Israel. El otro texto es del Lucas 3, del 1 al 2. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Felipe rey de Iturea, de la región de Tracontinia, y Licias rey de Abilene, del tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Mira, ahí tenemos estas referencias de los personajes que hubo ahí, aunque también hemos de decir que en el sentido espiritual no importan tanto, son referencias, porque luego nos vamos a encontrar por ahí que dicen, es que son puras contradicciones, es que no era esto, no era aquello, no concuerda. Aquí no buscamos concordancias, aquí hablamos del hecho de la salvación, de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos en estos tiempos. Pues dice Pilato,
está desde que Cristo nace hasta que lo ve morir. Aunque pues no lo conocía pues directamente. Bien, pues Jesucristo nos ha revelado el rostro del Padre. La persona humana de Jesús, a través de él, nos manifiesta el amor de Dios, su presencia, el amor hacia la humanidad. Esta manifestación se ha realizado en un tiempo concreto, ahí está, en un tiempo determinado. Por eso pone el emperador, en tiempos de César Augusto, bajo el poder de Poncio Pilato, Herodes. Herodes el Grande fue cuando nació Jesús, fue el que mandó matar a los niños, murió, y por eso huyeron a Egipto José y María con el niño, y se enteraron de que Herodes el hijo estaba gobernando, y mejor huyeron iban a regresar a su casa, y mejor se fueron a otro pueblo, porque les dio miedo. Y ahí nació Jesús, en ese pueblito, pero ya luego regresaron a su casa. Entonces nace en un tiempo concreto, en un espacio, en un lugar, ¿verdad? No es que Cristo haya venido del cielo en un platillo, cosas que dice luego también. Pues nosotros nos basamos en la Sagrada Escritura, no tanto en fantasías novelescas de muchos escritores que tienen una fantasía que si la usaran para recrear la imaginación del cristiano serían excelentes escritores, pero como les pagan los compran para engañar, pues muchos se van hacia allá por la fantasía. Y de una cultura determinada, concreta, que ya ciertamente está muy lejos de nosotros, más de 2000 años. Ciertamente esa cultura también ya evolucionó, ya hay muchos cambios, ya no es lo mismo Israel de hoy al Israel del tiempo de Jesús, ya no es, ha cambiado muchísimo las normas, las leyes, lo que se quieren llevar unas, pues ya no es igual. ¿Cómo era la situación política bajo el Imperio Romano? ¿Cómo vivió Jesús cuando nació? San Lucas nos hace una referencia de la situación política de Israel en tiempos de Jesús. ¿Cómo era? Los romanos fueron los últimos que dominaron al pueblo de Israel, esta cultura grandísima, ¿verdad? Un gran esplendor que trajo, pues cada emperador o cada invasión ha venido a traer a la humanidad cambios de mentalidad, de cultura, de conocimientos, ya dijimos de arqueología, de historia, de todo, de medicina, de la escritura, de lenguajes. Es decir, la ventaja para los pueblos invadidos es que se enriquecen de otras culturas. Si el pueblo de Israel no aprovechó toda esta cultura, pues sería como algo que no se aprovechó, un error muy grande, no haber aprovechado todas esas culturas, asumirlas para sus conocimientos. O tal vez también verlo de ahora, que todo eso nos ha servido para chupar la riqueza de los pueblos, las culturas. Se dice que son los dueños de la economía mundial, quién sabe, a lo mejor se aprovecharon desde ese punto, todos los conocimientos que tienen los han sabido administrar para ellos. Pues en el campo político, el Imperio Romano, que aunque los despreciaban, los odiaban, trajeron una lengua nueva, el latín. Ya los griegos habían traído el griego, pues ya era una riqueza del lenguaje, ya no solamente el arameo, el hebreo, está el latín, está el griego, la lengua de los sirios, de los persas, que es una riqueza tan grande. Y esto también tenemos que verlo desde el punto de vista desde Dios. Todas estas deportaciones, todas estas invasiones, es para enriquecerlos, abonar. Dios tenía el propósito que toda esa riqueza luego la permitiera a la humanidad. Pero solamente se amarraron
para ellos todos. Nomás nosotros, los demás no cuentan. Somos el pueblo elegido. Esto fue desde los siglos, desde el año 63 a.C. comenzó la dominación romana sobre el pueblo de Israel. Del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Estuvieron regidos por el emperador Octavio Augusto, como ya se señaló en el texto bíblico, durante mucho tiempo. No alcanzó su máximo esplendor. Todos los imperios llegan a la cumbre, luego viene la debacle, porque viene la prostitución, los vicios, los desórdenes, y se pierde la armonía. Se pierde el piso, se desprecian los pobres, y luego viene la debacle. Se derrumban todos los imperios. No ha habido ningún imperio que haya durado mucho tiempo. El que más ha durado así como 4 o 5 siglos, 400, 500 años. Pero el cristianismo ya lleva 2000 años luchando contra todos estos imperios nuevos que intentan derrocarla, destruirla. Pero la iglesia sigue caminando. Los los romanos tenían en Siria gobernadores que los destinaban, como ya les dije, a la región de Palestina, donde se ubicaron los judíos. Tenían el dominio de la tierra y también eran como dueños de la tierra. Lo que producía la tierra tenían que aportar cierta cantidad al imperio romano, sobre todo para mantener los ejércitos, toda la estructura de dominio. Los impuestos también, que eran para, y fíjense que no eran solamente para embellecer Roma, era también para hacer obras en las ciudades concretas, es decir, hacer calzadas, edificios, monumentos, palacios. Todo esto hacían los romanos. No se chupaban el dinero para sí, a la cabecera, sino que de alguna manera también contribuían al bien del desarrollo de los pueblos. Y por ello se mandó a hacer el censo para ver la cantidad de gente que había y ver cómo podían contribuir al bien del imperio. Pues si no, por estar dominados por los romanos, eran plenamente esclavizados. El número 2, bueno, ya dijimos, Palestina era una colonia de Roma. En tiempos de Jesús ya estaban ahí. Una colonia romana que dependía jurídica y administrativamente de la provincia de Siria. Entonces podemos decir que era como la capital siria, y de ahí mandaban los recursos de Jerusalén hacia allá. Por ejemplo, aquí también de la parroquia se mandan los recursos a la economía diocesana, y lo que se paga aquí el 10% de lo que hay, de bodas, 15 años, de limosnas, de los servicios religiosos, el 10%, y de ahí también se manda un porcentaje a Roma. Y fíjense, todavía seguimos regidos por Roma, ya no política, militarmente, espiritualmente. Y aquí es donde vemos como muchos pueblos, porque han sido sometidos. Aquí vamos a ver también cómo refleja la historia, y se repite la historia cuando no vivimos los valores del reino, cuando no vivimos la justicia, la caridad. ¿Por qué los alemanes se separaron? Pues precisamente por eso, por los abusos de poder. Pues en tiempos de la dominación romana, pues estaba Quirino, que venía de Siria, que era como el representante oficial ante el pueblo de Israel para la administración
jurídica contra los delincuentes, pues sí, todo lo jurídico. Cuando había pleitos de tierras, de cosas, ellos eran los que hacían los juicios, aunque también se inclinaban muchas veces por él. Dinero le daban en favor a los ricos y a los pobres los sentenciaban, como ahora. Y también la administración económica era lo que hacían. Y ellos a su vez se valían de las personas propias del pueblo, ya gente que elegían por sus cualidades para administrar la autoridad, era gente del pueblo de Israel. Y allí es donde aparecen los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Y hay que destacar que también Israel, por ser una provincia grandísima, representaba el 10%, fíjense que será un capital grande para los romanos. Por eso les tenían ciertos privilegios a los judíos. Entonces gozaban de cierta armonía, de cierta autonomía. Ya existía el Sanedrín como el Senado, eran los que regían ahí, como se nos dice en la Escritura, y son cuando los que Cristo tronó, porque no velaban por la justicia verdadera, la paz, el bienestar del pueblo, los oprimían, les imponían leyes para sacar, chupar y chupar impuestos. De todo cobraban, hasta por mirar, hasta por caminar, de todo cobraban impuestos. Pues Jesús les dice, ustedes ni con el dedo quieren moverlo, pero ponen cargas pesadas a la gente. Pues querían quedar bien con el imperio romano y quedaban mal con el pueblo, por eso no los querían. Y cuando Cristo y Juan Bautista anuncian a los profetas, pues era sentenciarse a muerte. Todos los profetas, la mayoría murió. Juan Bautista murió decapitado por denunciar el pecado del rey. Jesús murió también por denunciar las injusticias del imperio. Y le achacaron, ¿verdad? Estás contra el César, está hablando en contra del rey. Y así le inventaron, y por eso. Entonces estaba formado por los ancianos del pueblo, el Sanedrín, la nobleza rica, los aristócratas, sacerdotales, era gente alta, escribas y fariseos. ¿Cuál era la función de estos? Supuestamente era la religiosa, pero también se metieron en lo político, manipulaban. También la iglesia en un tiempo en la historia asumió los poderes, ¿verdad? Los religiosos, políticos y de todo. Por eso el Papa tenía su tiara, los tres poderes: el poder de Dios, el poder religioso, el poder político. Era como la Corte Suprema para los delitos contra la ley. De todo, como les digo, juzgaban. Entonces así estaba Palestina, dominada por la colonia romana, aunque era, les digo, como cierta autonomía, tenían libertad para hacer lo que quisieran con el pueblo. Como decía aquel compañero, ¿verdad? A mí nomás tráeme lo que me corresponde y tú sabrás cómo le haces. Si robas de más, estos son los impuestos que le corresponden a Roma y tú me lo tienes que traer, a ver cómo le haces. Tú mátate con tu gente allá. El número 3, el territorio de Palestina se dividió en tres partes. Cuando murió Herodes el Grande, ¿verdad? Vino su hijo Herodes Antipas y viene a dividir el imperio. Palestina casi quedó dividida por tres gobiernos que compraron ellos su poder, el poder. Y por eso tembló grandemente el rey cuando supo que venía el Mesías. Pues vamos a matarlo, porque a mí me costó mucho. Y lo mismo lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cuando Pablo les dice a los romanos, a los funcionarios, les dice: yo soy ciudadano romano por derecho. Y se quedaron asustados porque lo maltrataron, lo golpearon, no le hicieron juicio y se asustaron grandemente. Era un delito grande
maltratar a un romano. Dice, pues a mí me costó muchísimo comprar el poder. Es un ejemplo de cómo se compraba el poder. Así muchos compraron en Israel el poder para dominar, hacerse ricos. Entonces, con Herodes el Grande, del año 37 a.C. al 4 después de Cristo, estuvo. Y luego viene con la supervisión del gobernador, eran supervisados, aunque gozaban de cierta autonomía, estaban al pendiente de si se iban haciendo las obras o lo que se les pedía de parte de Roma. Y ese gobernador venía desde Siria. Entonces era Quirino, ¿verdad?, el que estaba supervisando que se fueran haciendo, que se cumplieran las leyes, se cumpliera con la recaudación. Y ya en tiempo de Jesús, a él le tocó Poncio Pilato, ya como gobernador, que venía desde Siria. Al sur, se quedó pues dividida en estas partes. Al sur, que era Judea, la capital de Jerusalén, donde David, ¿verdad?, hizo los poderes, donde quedó en su tribu, la tribu de Judá y Benjamín, quedaron ahí. Las otras 10, como dijo el profeta, que se dividiría el reino, 2 para el sur y 10 para el norte, donde quedaron los otros hermanos de Judá y de Benjamín. Al norte, con las ciudades en el sur están las ciudades de Judea y la capital de Jerusalén. Entonces David fue muy inteligente y se quedó con la grande. ¿Por qué? Porque ahí estaba la administración. Aquí hace como, ¿cuánto será? Como unos 12 años más o menos, o más. El Fox, ¿verdad?, quería traerse la capital aquí a Guanajuato. Quería descentralizar el gobierno federal y traérselo a Guanajuato, pero no lo dejaron. ¿Por qué? Porque allá están todos los poderes, allá llega toda la economía. Y pues no, ¿verdad? Pues ¿cómo crees que te vamos a dejar? Entonces David fue muy inteligente, adquirió todo el poder. Y también hay que verlo por el contexto histórico, ¿verdad? La tierra prometida, el monte donde Dios habló con Abraham y todos los detalles. Por eso Mahoma se apoderó de ese territorio y los desplazó. Entonces ya está dividido ahí. Al norte quedan las ciudades de Galilea. Allí está Nazaret, donde nació Jesús, del pueblo donde vivió. Cafarnaúm y el lago de Tiberíades. Entonces lo estamos viendo geográficamente, cómo quedó dividido el imperio. Al centro del país quedaron los samaritanos, es decir, quedaron en el centro, fíjense, fue como una piedra para los judíos y los demás. Entonces ya dijimos que se mezclaron con los paganos, de tal manera que ya los judíos, el pueblo de Judea y Jerusalén, ya no los aceptaron como parte del pueblo. El pueblo del norte desapareció totalmente, de tal manera que todo quedó como el pueblo judío, como parte de la profecía de su padre Jacob antes de morir, que les dijo a Judá quién iba a ser él y de dónde salía el Mesías. Pues Samaria quedó al centro. Y por eso cuando viene Jesús se encuentra que no los quieren, los desechan, y Cristo viene a integrarlos como parte del pueblo de Dios. Ya al este, al otro lado del Jordán, Perea y el desierto, pues ya, tal vez el lugar donde fue Jesús a hacer ayuno y oración. Número 4, dignatarios en tiempos de Jesús. Ya dijimos, ¿verdad? Estaba el Imperio Romano con Augusto, y fíjense también este emperador, cuando entró con todo poder, ya lo miraban como una divinidad. Es importantísimo, hermanos, que veamos la historia
no solamente desde donde se nos refleja aquí, quién fue ese emperador, y como les digo, Dios va haciendo su proyecto en medio de tantas guerras, luchas de poderes, de ambición. Él mismo dijo, yo no soy Dios. Todo emperador romano, o sea, Nerón y todos los demás, se sentían dioses. Él dijo que vendría un Dios. Fíjense, un romano pagano, como Dios ilumina la mente. Entonces aquí no lo señala, pues, pero yo en la investigación que hice de Augusto, él habla de esta realidad, que él no es un Dios, él no se siente Dios, y que un día vendrá un Dios que se sentará en el trono. Y ahí está, ¿verdad? Ya en el tiempo de Jesús, Augusto está profetizando al Rey del universo, al Salvador. Entonces, de parte de los judíos, estaba pues el emperador, el grande pues, el rey, que hizo también muchas cosas allí en la tierra de Israel, que hizo también ese palacio bellísimo, grande, el Herodión, como un bastión, ¿verdad? Grandísimo, hermoso. Hoy se están descubriendo muchas ruinas que son vestigios de la historia del tiempo en que vivió Jesús. Años más tarde, los hijos de Herodes Antipas, fue el que gobernó después de la muerte, el que pues, repartió todo para los demás. Número 5, hay 3 ciudades. Bueno, ya las dijimos, pues, en la vida de Jesús podamos ubicarla desde 3 ciudades. Primeramente Nazaret. Entonces Nazaret es una ciudad que está dentro de Galilea, donde tiene, también a Jesús le dijeron Galileo, porque como dijimos, cuando huyeron a Egipto querían regresar a Nazaret, pero no, supieron que estaba el hijo gobernando y se fueron a este pueblito a vivir, ahí para parte de su vida, por miedo a Herodes el hijo. Entonces, ¿qué pasó en Nazaret? Allí fue un hecho histórico, la anunciación y también la encarnación del Hijo de Dios. Ahí se encarnó, recibe el anuncio y ahí mismo recibe la visita del Espíritu Santo que la fecunda. También fue la residencia de Jesús hasta su vida pública. Ya salió a los 12 años a anunciar. Entonces está Nazaret, donde nació él. Bueno, nació pues en el portal de Belén. Ya después por la persecución anduvieron moviéndose y se volvieron a establecer en su ciudad natal. Bueno, no en la ciudad natal, pues ahí más bien donde se formó, nació en Belén. Luego viene la ciudad de Cafarnaúm, que fue el centro donde Jesús hizo su vida pública. Donde salió de su casa fue a Cafarnaúm, donde hizo mucha su predicación, su vida pública. Y luego viene Jerusalén, que casi siempre se señala hasta el último, porque fue el bastión, ¿verdad? Porque de entrada lo rechazaron los judíos. Haz con nosotros los milagros que has hecho allá en Cafarnaúm o en otras ciudades, pero no hizo milagros y se fue a las aldeas, a los pueblos a predicar la buena nueva, la salvación. Solamente a Jerusalén entra al final, porque es el lugar donde va a dar la vida por todos, la salvación. Es necesario, el domingo que viene, Jesús hace el primer anuncio. Pedro le dice el domingo pasado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dichoso tú, Simón. Pero ya viene el anuncio y es donde Pedro y los demás se replegan. No, Señor, ni Dios lo quiera, ¿cómo vas a sufrir tú la cruz? Ya ven que vamos a Jerusalén, es preciso que esto suceda. Ya vimos pues, la situación política. Ahora pasamos al número 6, la situación socioeconómica. Cómo estaba la sociedad dividida o formada las clases sociales y cómo era la economía. Entonces había
las clases altas. Jesús, ¿de cuál clase sería? Bueno, se ha dicho pues que nuestra Madre Santísima era de una clase media alta, porque se supone que su papá era sacerdote, o era una gente pues influyente. No se sabe cuál es la historia, pero hay como leyendas o referencias de que vivían bien. Y de hecho las personas importantes tenían el derecho de llevar a sus hijos al templo, a presentarlos al servicio del altar. También hay que ver que no eran del pueblo común los que iban a ese servicio, sino que era gente elegida de la tribu sacerdotal, de Leví, o de las clases importantes. Y pues vinieron a la pobreza, ¿verdad? María se sometió a la pobreza, a lo que San José le ofrecía, y en la providencia de Dios. Entonces había las clases altas, eran los ricos poderosos, como hoy sucede, ¿verdad? Nos damos hoy en nuestro país y del mundo. El mundo siempre va a ser de los poderosos. Si echamos una mirada a China, a Japón, a Corea, donde quiera, en cualquier religión, en cualquier gobierno, institución de poder, siempre están los ricos por encima del pueblo, dominando, sometiendo, exigiendo impuestos, trabajo, todo, y ellos no dan nada al pueblo. Les vamos a dar la vacuna, ¿cuál van a dar? No van a dar nada. Que les estamos dando apoyo, no estamos dando nada, no están dando nada. Le están quitando al pueblo, a los trabajadores el dinero para mal usarlo. Cuando todo ese dinero se debe emplear para crear fuentes de empleo, trabajos dignos, estables, duraderos. Pero no, es puro engaño para comprar voluntades y vámonos para que voten por mí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la historia se sigue repitiendo. Eso nos lo dice Juan en 11, 47, 48. Estaban también los soberanos de la corte, los grandes latifundios, es decir, gentes que se apoderaban de las tierras, y por eso los pobres se quedaban sin nada, y todavía sigue sucediendo eso en la historia del mundo, de los pueblos. Por ejemplo, allá no sé a quién les llamarían licenciados, ¿verdad? Los que litigaban por los pobres, decía por ahí un licenciado. No se apure, comadrita. Bueno, fue a verlo para que le arreglaran los asuntos de unos papeles. Más bien Dios dijo que estaba en la cárcel, se lo llevaban por equivocación y ya lo fueron a ver para que les ayudara. Y pues nomás que no tenemos dinero y nomás tenemos nuestra casita, ¿verdad? Y así le dijeron: usted no se apure, comadrita, no se apure, nosotros sabemos a quién encajamos la uña. Pues sí, le siguen encajando la uña a los más pobres y los desheredan. Traiga su terreno, traiga sus escrituras, traiga su camioneta, y cuando se acaba el dinerito, pues allá a ver cómo le hacen, consiga otro licenciado. Así son muchos, no creo que sean todos, pero los que yo he conocido, que un servicio que se les ha pedido, pues algunos han salido mal, ¿verdad? Mal parados. Bien. Estamos también las clases, bueno, los latifundistas que se apoderaban de las tierras, los comerciantes, cobradores de impuestos, era como estaba de los más altos hasta los más bajos. Estaban también los más pobres, los de la media, los trabajadores, los artesanos, que es como la clase media, que son los que trabajan, se esfuerzan y luchan, y luego vienen los gobiernos y los exprimen. ¿Y por qué a los ricos, los poderosos no les quita nada? Pues son los que van dando su dinerito, ándale, ahí te van. Los sobornos, que también es un titeraje, ¿verdad? Manipuleo, simplemente pues ya metimos a la cárcel esto nos va a decir la verdad, esto nos va a llevar a todos. Mentira.
¿verdad? El día de mañana van a salir porque no se pudo, que hicieron malas averiguaciones, que siga con su camino, siga robando, siga feliz, ¿verdad? Bueno, los obreros, la gente independiente, finalmente la clase baja, no sé en qué clase, bueno, San José entraría en este sector medio como artesano, donde pagaba pues sus impuestos o cosas así. El número 7, Judea y Jerusalén, que era la ciudad élite, ¿verdad? Los ricos, los poderosos, los poderes económicos. Pues mucha gente migra hacia México porque ya están las fuentes de trabajo, las riquezas y supuestamente hay más posibilidades y por eso también está sobrepoblada de habitantes. Y mucha gente de los campesinos se van hacia las grandes ciudades. Aquí en Otamilla también la ciudad está saturada de coches, de gente, y va bajando el empleo, los recursos, el agua, la luz, pues muchas cosas se van disminuyendo porque aumenta grandemente, aumenta también el desempleo, la delincuencia, pues son muchas cosas que todavía los gobiernos no, en su afán de ambición, de poder, pues ahí ponen ese cerrito, ¿verdad? Entonces vamos a quitarle agua, vamos a quitarle luz y todo, ¿verdad? Vamos a quitarles empleo, no porque no se les tenga que dar, pero te tiene que medir, ¿verdad? Las cosas nomás hay al aventón. Por eso la ciudad en 25 o 30 años creció sin ningún orden, sin urbanidad, sin planeación urbana. Por eso hay cada cosa. Entonces así estaba pues Galilea en los tiempos de Jesús. Estaba la economía regida por la agricultura, la ganadería, la pescadería. En Judea, la economía era pues, rica en Jerusalén, era el centro donde llegaban los impuestos. Jerusalén era el único centro, el único templo de culto, no había más. Entonces había que llevar sus borreguitos, su paloma, a sacrificar allá, llevar sus impuestos, sus dineritos, sus cambios. Y bueno, Jesucristo truena con todo por usar el templo como un centro político, económico, religioso. Perdió su sentido espiritual. El número 8, la economía. Por eso Jesucristo en sus parábolas reina contra los escribas fariseos que abusaban de la gente. Habría grandes terratenientes, ¿verdad? O se les llama ejidos, o no sé qué tanta cosa. Y muchos poderosos tienen tierras. He sabido de algunos presidentes, gobernantes, en un lugar donde estuve, una parroquia de allá de Corea, donde estuve, ¿verdad? Como 6 años, despojaron todo un pueblito, como de 60 gentes, porque llegó el nuevo dueño. Y era muy amigo del gobernador de aquí del estado. Y me decía, mire padre, aquí están las llaves de la hacienda. Usted puede entrar y salir cuando quiera. Sí, chucha. ¿Cómo no? Queremos que nos entregue la capilla. Quiero embellecerla, quiero poner imágenes, quiero pintar, quiero poner piso, quiero poner bancas. Pues mire, que hay un encargado del templo. Traiga las cosas, que le abra, las meta, adorna, haga lo que quiera. Pero las llaves no se las entrego. Pertenecen a la iglesia. No, es que yo soy amigo del arzobispo, que es lo que aquello. Pues a mí no, mientras no me traiga un decreto del gobernador o del presidente de la república y del arzobispo, yo no le entrego nada. Llegaron con sus pistolas ahí a misa, ¿verdad? Y pues no. Ya cuando me salí, yo le dije a la gente, ¿quién es ese señor? Ese nuevo administrador. ¿Cómo si no hay dueño? Los dueños murieron intestados, por lo tanto, usted tiene aquí 80 años de vivienda, le corresponde a usted por derecho y por ley. No, es que nos prometió y nos dijo que mentira. Inmediatamente yo les dije, ese señor los va a robar, los va a explotar, los va a correr. No, ¿cómo que? Pues de mí se acuerdan, lo andan llorando. Y así sucedió, llegó tomando con máquinas, tumbando el kinder, la primaria.
Así es, así son las injusticias que hay en los pueblos, terratenientes, los jornaleros, toda la gente obrera se reunían en las plazas a ver quién los contrataba. Pues Jesucristo en un evangelio dice, ¿por qué no han ido a trabajar? ¿Por qué han pasado aquí todo el día? Salió en la mañana, media mañana, en la tarde, media tarde, y acá en la tarde, y los contrató. Y les pagó el salario justo. Los recaudadores de impuestos, ahí está Mateo, ahí está Zaqueo, que se convirtieron por la predicación del testimonio de Jesús. La situación religiosa pues estaba dominada cultural y religiosa por el templo, ¿verdad? Era el centro del poder, y por eso se apoderaron del templo, de los sacrificios, de los impuestos, y se arreglaban con Pilato y con los demás. Aquí está lo que les toca, como me dijo también un compañero, ¿verdad? Cuando llegué a una parroquia y les decía a la gente, en Semana Santa se colectaba cierta cantidad de dinero, a mí no me entregaron 600 pesos en Semana Santa de todo lo que se juntó. Esto es lo que contenía un billete, puras moneditas de a 2 pesos. Y llegó el Señor ahí muy temprano para despertarme. Aquí está lo que junté. ¿Ya? Ándale pues. Ya el otro año nosotros organizamos eso. Salieron 25,000 pesos. El padre decía, pues a mí nomás dame lo que me toca. Serían 600 pesos, pues yo creo. Fue lo que me dieron a mí. Y pues uno tiene que luchar contra esta corrupción. Todavía se da mucha corrupción. Gente que se siente dueños de los templos. Se apoderan de imágenes. Y ahora en los San Miguelitos, ¿verdad? Ya para la quemada. Hasta casi matan al padre. Por si que se quiere, dice, este dinero es nuestro, no es tuyo. Es lo que la gente coopera para ayudar al bien del templo. Y así estaban igual, ¿verdad? Les digo, en Jerusalén así estaban. Pues hay que matar, más vale que muera uno, ¿verdad? A que todos nos eliminen. Bueno, pues es eso. Y Jesús pues también fue formado en esa cultura, pero con unos padres responsables, justos, santos, sabios y prudentes, temerosos de Dios, José y María. Le enseñaron la verdad, la rectitud, porque Jesús, como todo niño, veía, oía, y porque está tan pobre, porque viste con esos trajes tan elegantes, porque come así, porque anda juntando basura, desperdicios, porque está enfermo. Y todo, ¿verdad?, lo canalizó en el Evangelio, en su vida pública. Bien, pues son temas muy interesantes, hermanos. Pues es una invitación a ver a Jesús desde esta realidad y tratar de nosotros superar todo esto y luchar por la justicia, la paz y el bienestar. Vamos a terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu bondad. A ti que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Y muchas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. De hoy en noche, Señor nos concede, de hoy en noche, el viernes, está el tema de la esperanza mesiánica de Israel, la llegada de Jesús al mundo. Pues muy bien, muchas gracias, buenas noches. Y cuídense mucho, porque la pandemia está con todo.